Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con escote en forma de V y volantes como esta. Esta es la espalda y el delantero va liso. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la doblamos por la mitad con el derecho hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela o los dibujos de la misma vamos a ir colocando nuestros patrones. Vamos a colocar la parte de abajo de la blusa, el faldón, digamos, el patrón de ese faldón, como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. La espalda la colocamos de tal forma que tengamos suficiente margen de costura por todo su contorno y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. El delantero vamos a colocarlo donde estáis viendo, con suficiente margen de costura con el patrón inmediatamente superior, que es el de la falda o faldón, y haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Y vamos a alfilerear el papel de patrón a la tela doblada. El patrón del lazo lo vamos a colocar también haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela como estáis viendo. Una vez lo tenemos, alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. Vamos a ir recortando las piezas. Todas o generalmente las vamos a cortar a 1 centímetro aproximadamente del borde de todo el patrón, es decir, de todo el contorno del patrón. Iremos haciendo piquetes centrales, sobre todo en aquellas piezas que coincida con la doblez de la tela, que coincida el centro con la doblez de la tela, y haremos piquetes centrales en el centro, tanto en la parte superior de las piezas como en la inferior, para así poder montar la blusa mucho más fácilmente. Con los restos de tela vamos a doblarlos con el derecho hacia adentro, teniendo como referencia ese patrón de la parte de abajo de la blusa. El delantero y la espalda, al ser un patrón exactamente igual, es decir, es una pieza igual, necesitamos dos piezas de tela de este mismo patrón, uno para la espalda y otro para el delantero. Lo colocamos, como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y vamos a recortar una pieza exactamente igual a la que ya tenemos recortada, es decir, a ras de ese borde de la tela. Haremos sus piquetes centrales para luego montar la blusa. Ya solo nos faltaría ese volante que va en el escote en V. Para ello doblamos la tela también con el derecho hacia adentro. Teniendo en cuenta la dirección del hilo de la misma, vamos a colocar el volante como estáis viendo. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente del borde de todo el contorno del patrón. Para la terminación de las sisas, el escote delantero y el escote en V de la espalda vamos a necesitar una serie de bies. Para ello vamos a recortar estos bies en la misma tela. Los bies simplemente son unas tiras de unos 2 o 3 centímetros de ancho aproximadamente que se cortan en la diagonal de la tela. Y vamos a recortar tantos como necesitemos. Vamos a comenzar a coser. Lo primero que vamos a hacer es unos pequeños dobladillos en todo lo que es el lazo, en todo el contorno que es el lazo. Este dobladillo lo haremos como estáis viendo. Doblamos primero medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. Vamos a ir cosiendo al borde justo de esta doblez por todo el contorno del lazo. Para las que no tengáis mucha experiencia con la máquina de coser, siempre podéis planchar el dobladillo antes de meter la máquina, así os quedará igual por todos lados y es muchísimo más fácil. Como veis, estamos haciendo el dobladillo por todo el contorno, hacemos las esquinas, hacemos todo lo que es el contorno de nuestro lazo. Este lazo va unido en el vértice de ese escote de la espalda en V.
Aprovechando, vamos a hacer también el dobladillo de los volantes que van en la espalda. Estos son los volantes. Esa parte superior que veis, la más estrechita del volante, va al hombro, y la parte más ancha que veréis al final del dobladillo que le estamos haciendo va en lo que es la parte final de la espalda. Lo que vamos a hacer es un dobladillo como el que estamos haciendo, de medio centímetro aproximadamente, es decir, doblamos medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. Haremos el mismo dobladillo en ambos volantes y, como siempre os digo, os recomiendo planchar antes de hacer este dobladillo si no tenéis mucha práctica. Ya veis que la parte de abajo del volante es más ancha. Si queréis, para no confundiros y que no os salga mal, un truco que utilizamos para hacer este tipo de cosas en piezas que son exactamente iguales es encarar las piezas como estáis viendo. Ponemos los revés de la tela hacia arriba y vamos cosiendo nuestro dobladillo encarando esas piezas. Es decir, encarar es que ambas partes del volante más anchas, la parte más anchas, estarían encaradas, y por eso las cosemos como habéis visto a continuación, un volante del otro. En el lado contrario al que hemos hecho el dobladillo, en los volantes va fruncido y unido al cuerpo. Por eso lo que vamos a hacer es colocar la máquina de coser con la tensión más alta y la puntada más larga, y vamos a ir haciendo un pespunte que irá rizando o frunciendo esta parte del volante. Vamos a hacer ambos volantes exactamente igual. Si no nos frunciera, o sea, si no nos rizara como debería, podemos siempre tirar de los extremos de esta costura, del hilo del extremo del hilo de esta costura, y vamos rizándonos, ayudándonos con la otra mano. Vamos a rizar de forma igual por todos lados, ayudándonos de las manos, y vamos a dejar este volante, estas piezas, justo a la medida de ese escote en V que tenemos en la espalda. Colocamos las piezas de la espalda con el derecho hacia arriba, como veis, y el volante con el derecho también hacia arriba, ajustando ese rizo, como ya os digo, al escote en V de nuestras espaldas. Lo haremos para ambos lados igual, y vamos a coser ahora nuestro volante a esas espaldas que estáis viendo. Una vez hayamos cosido los volantes a la espalda, lo terminaremos con un bies, pero ya más adelante. Lo primero que haremos es colocar, como estáis viendo, la parte del fruncido del volante hacia arriba, es decir, vamos a unir la espalda con el volante que estáis viendo a continuación. Vamos a colocar siempre el volante con el fruncido hacia arriba por dos razones. Una, que podemos ir repartiendo mejor el rizo ayudándonos con las manos, y otra es que vamos a coser ambas piezas con una línea de costura que va a ir justo coincidiendo con esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido o el rizado de ese volante. Y como veis, para no equivocarnos, y sobre todo en telas que tienen siempre el derecho y el revés igual prácticamente, lo que hacemos es encarar las piezas e ir cosiendo estas piezas encaradas. Esto nos sirve para no equivocarnos de derecho ni revés de las telas. Ya veis que estamos cosiendo el otro volante a la otra pieza de la espalda que nos faltaba. Y una vez que las terminemos, vamos a coser un bies que va a ir en la terminación de esta costura, para que este borde o esta costura no se vea. Ahora sí, colocamos estas piezas de la espalda con el revés de la tela hacia arriba, y colocamos el bies con el derecho hacia abajo, como estáis viendo. Lo hacemos coincidir perfectamente por el borde de la tela, y vamos a ir cosiendo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Este bies lo vamos a coser en ambas espaldas, solo por esta zona, por la parte del volante.
Le damos la vuelta a la pieza, la colocamos con el derecho hacia arriba y volcamos nuestro bies, como estáis viendo, doblándolo una y otra vez hacia el derecho de la tela, tapando esta costura que nos ha servido para unir el volante y la espalda y para el fruncido. Y ambas piezas las vamos a hacer exactamente igual. Esto ya nos va a servir como terminación para nuestro escote en V. Colocamos la pieza delantera del faldón de la parte de abajo de la blusa, como estáis viendo, con el derecho hacia arriba, y la espalda, que es exactamente igual, son piezas exactamente iguales, la colocamos con el derecho hacia abajo, haciéndolas coincidir perfectamente por los laterales o costados. Vamos a unir delantero y espalda por los costados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remallaremos o remataremos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Colocamos la máquina de coser con la puntada más larga y la tensión más alta y vamos a fruncir o rizar toda la parte superior de este faldón, de esta parte de abajo de la blusa. Para ello vamos haciendo un pespunte, como estáis viendo, paralelo a ese borde de la tela a 1 centímetro aproximadamente, y la máquina sola nos va frunciendo la tela. Si no rizara bien vuestra máquina, podéis aplicar un poco de tensión en la parte superior del hilo, y otra opción también es, por ejemplo, una vez hemos hecho la costura, lo podemos rizar a mano tirando de uno de los extremos del hilo. El escote o cuello delantero va terminado con un bies, por eso lo que vamos a hacer es colocar la pieza del delantero, como estáis viendo, con el revés de la tela hacia arriba, y como es visto, es decir, se ve en la parte exterior, vamos a colocar el bies con el derecho hacia abajo y vamos a ir cosiendo por todo el revés de la tela, por todo el revés del delantero, en el contorno del cuello a medio centímetro aproximadamente. Y ahora volcamos hacia el delantero o hacia el derecho de la tela nuestro bies, doblando una y otra vez. Así vamos a ir cosiendo nuestro bies por todo el contorno del escote delantero. Si no tenéis mucha práctica en costura, podéis siempre planchar este dobladillo para que quede perfecto e igual por todos lados. Y una vez planchado, lo cosemos a máquina. Vamos a unir ahora por los hombros el delantero y las espaldas, como estáis viendo. Colocamos el delantero con el derecho hacia arriba y vamos a colocar las espaldas con el derecho hacia abajo, haciéndola coincidir perfectamente por los hombros. Y vamos a coser, como veis, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Coseremos a la vez también ese volante que va en la espalda, en el escote en V. Y remallaremos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Con la parte superior del cuerpo abierto por los costados o laterales vamos a terminar las sisas con un bies. Para ello, este bies sí que no va visto en el exterior de nuestra blusa, así que lo que vamos a hacer es colocar el cuerpo de la blusa con el derecho hacia arriba. Colocamos el bies con el derecho de la tela hacia abajo y vamos a ir cosiendo a medio centímetro aproximadamente por todo el contorno de la sisa, es decir, el hueco de la manga. Y ahora lo volcamos hacia el revés o interior de nuestra blusa, doblándolo una vez y volvemos a doblar otra vez, dejando el bies completamente escondido en la parte interior de la blusa, en el revés de la tela. Vamos a ir cosiendo por el borde de esta doblez del bies por todo el contorno de la sisa. Ambas sisas las vamos a hacer exactamente igual. Y como ya os digo, si no tenéis mucha práctica en costura, lo mejor que podéis ir haciendo es muchos pasos que vamos haciendo con la máquina de coser, antes plancharlos, y así pues se queda igual por todos lados. No tenéis que ir ayudándolos con las manos, sino que ya con la plancha hemos dejado todo perfectamente doblado y colocado como queremos. Luego solo sería pasar un pespunte con la máquina de coser. Así no tendremos que descoser si nos equivocamos. Antes de cerrar la blusa vamos a coser
los volantes a la espalda. Este pequeño escalón ya lo tenéis rectificado, o sea, el escalón sobrante que veis del volante en lo que es el bajo de la espalda lo tenéis rectificado ya en el patrón, es decir, que tendríamos que coser el volante haciéndolo coincidir el borde de la tela del volante con el borde de la espalda, del bajo de la espalda, de cada una de las espaldas, y cosemos como a medio centímetro aproximadamente de la tela. Esto es un pespunte de asentamiento y así nos va a quedar fijado bien el volante. Antes de cerrar el cuerpo por los costados vamos a calcular el centro del delantero si no lo tenemos calculado. Lo único que hacemos es doblar el delantero por la mitad y hacer un piquete justo en el centro. Nos va a servir como guía para montar luego la blusa. Una vez lo tenemos vamos a ajustar esas espaldas al delantero, como estáis viendo, primero haciéndolo coincidir perfectamente por los costados o laterales, y hasta donde lleguen los costados o laterales se va a ir hacia el otro lado. De esta manera vamos a poder calcular perfectamente, digamos, el corte en V de la blusa. Calculamos lo que montan ambas espaldas y ahora vamos a coser ambas espaldas solapadas para dejarlas unidas y así nos va a ser más fácil luego montar la blusa. Lo que hacemos es, como hemos calculado ya cuánto se solapan, alfilereamos y realizamos un pespunte lineal sencillo uniendo ambas partes, sobre todo por el centro, por ese espacio en el que se solapan. Y ahora sí doblamos la blusa por los hombros, haciendo coincidir perfectamente los costados o laterales con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser esos costados o laterales a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez lo hemos cosido vamos a remallar o rematar esas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y ya que tenemos ambas piezas, la parte superior y el faldón o la de abajo de la blusa terminadas, vamos a unirlas. Para ello vamos a rectificar o modificar si hubiera algún escalón. Siempre para modificar el bajo o algo de las prendas tenemos que doblar la prenda, como estáis viendo, haciendo coincidir las costuras de los costados o laterales, y recortar o rectificar en redondo, es decir, en forma redondeada. Y una vez lo tenemos vamos a unir esa parte de abajo con la parte superior. Colocamos primero a medida la parte de abajo, ayudándonos con las manos para repartir el fruncido y que se quede completamente a la medida de la de abajo de la de arriba. Una vez la tenemos vamos a hacer coincidir primero los piquetes centrales delantero y de la espalda con los derechos de las telas enfrentados, como estáis viendo, y luego vamos a hacer coincidir los costados, las costuras de los costados o laterales. Para coser ambas piezas lo que vamos a hacer siempre que cosemos así con fruncido es poner la parte que está fruncida arriba en la máquina de coser, para dos cosas. Una es ayudarnos con las manos para ir repartiendo el rizo de forma igual por todos lados, y la segunda es ir cosiendo ambas piezas con una línea de costura justo encima de esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. De esta manera nos va a quedar perfecto nuestra blusa. Una vez terminamos de unir ambas piezas, vamos a ir remallando, rematando toda esta costura del contorno con una costura en zigzag al borde de la tela. Para unir ese lazo a la espalda tenemos que hacer lo siguiente. Primero calculamos el centro del lazo, también vamos a calcular el centro de la espalda y vamos a coser justo en ese centro de la espalda, como en línea recta, en línea vertical, unos 3 centímetros aproximadamente el centro del lazo a ese centro de la espalda, uniendo ambas espaldas en forma vertical. Un apunte: el lazo lo estamos colocando con el derecho de la tela hacia arriba, es decir, con el derecho del lazo hacia arriba, y cosemos, como ya os digo, por el centro de la espalda y por el centro del lazo unos 3 centímetros más o menos. Y ahora sí nos probamos la blusa y determinamos el largo a nuestro gusto. Una vez
tenemos el largo al gusto, vamos a hacer un pequeño dobladillo por todo el contorno del bajo, a de 1 centímetro aproximadamente. Lo que hacemos es doblar como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. De esta manera vamos a ir haciendo el dobladillo por todo el contorno del bajo. Ya sabéis que si no tenéis mucha práctica en costura más con las manos, lo mejor es planchar todo el dobladillo del bajo para que quede igual por todos lados y una vez lo tenemos planchado meter la máquina de coser. Y ya tendríamos nuestra blusa terminada una vez que le hagamos el lazo en la espalda y planchemos bien toda la blusa, todas las partes de la blusa. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada una vez planchada y aquí os dejo fotos del resultado. Si queréis ver más fotos del resultado os lo dejo en el post que tenéis en la descripción de este vídeo, en el blog podéis entrar y verla. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos de ropa de mujer y para los niños.